La venezolanidad en toda su expresión, historia, cultura, idiosincrasia y mucho más, tratado desde un punto de vista global. Bienvenidas y bienvenidos a Venezuela, un país para querer. Con ustedes, el licenciado Ángel Méndez. Yo soy de aquí de la América Latina, yo soy de aquí donde brilla más el sol, yo soy de aquí de la tierra de Bolívar, yo soy hermano. Con los muy buenos días y dándole la bienvenida una vez más a aquellos que me han distinguido y me han honrado con las visitas a los programas que he podido elaborar aquí a través del tiempo, gracias a la cortesía de Somos Asamblea Radio y a la confianza de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, de donde depende protocolarmente este despacho, y las gracias al licenciado José Perales como tal. Esas son las personas que me han distinguido y me han asignado este espacio, porque a través de más de 70 ediciones, todas ellas diferentes, siempre temas relacionados con nuestro bello país, Venezuela, han llamado la atención verdaderamente lo que se ha difundido en los programas como tal. Este programa tiene ciertas características que los diferencian de los demás, no solamente entre nosotros, la gente que forma equipo toda la semana en Somos Asamblea Radio, sino con otros tipos de programas, a nivel general de las emisoras particulares, etc. Y el tema que vamos a tratar hoy es un tema que es bastante severo de consecuencia por todo lo que ha conllevado a lo largo del año específicamente, y está relacionado porque nada está aislado verdaderamente de otra parte, de otro factor social, de alguna circunstancia que se esté viviendo. Todo está concatenado como tal. No escapa una situación en particular de cualquier otra situación que por circunstancias temporales y a Dios gracias pasajeras y controlables a través de la formación, pueden ser perfectamente alcanzada la solución de los mismos, para que no tengamos esos altibajos innecesarios que tienden a crear inquietudes en el buen desenvolvimiento de la sociedad venezolana. Hecho este calentamiento de la tensión en este momento dado, debo dar de nuevo las gracias a Somos Asamblea Radio. Este programa es transmitido por el link seno.f/Somos Asamblea Radio, y gracias a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en las dignas y merecidas representaciones de los señores y señoras respectivamente, presidente y diputado Jorge Rodríguez, primer vicepresidente y diputado Pedro Infante, segunda vicepresidente y diputada América Pérez, y los respectivos secretarios, señora y señor, María Alejandra Hernández, José Omar Molina, respectivamente. En la dirección de este espacio, de esta trinchera de comunicación social, a cargo del distinguido licenciado José Perales, Oficina de Participación Ciudadana, llevamos a ustedes al aire estos programas semanalmente, repito, en conjunto a otros programas de interés que se divulgan a través de este espacio. Siempre tendré que decir que debo dar las gracias a quienes nos acompañan día a día en esta tarea, los asistentes de producción y el resto del equipo, señoras y señores respectivamente, Nayeli Pérez y Alirna Castillo, los operadores de radio y compañeros, Miguel Herrera y Charles Bompar, y el apoyo técnico Betsy Peña y Norma Castillo, y en la fotografía y video Gaspar Pinto, y en las redes sociales para la difusión, el colgamiento en los espacios de las redes sociales, los compañeros y señores y señoras Frankie Silva y Alina Castillo respectivamente. En la producción y conducción de este modesto espacio, Venezuela, un país para querer, les habla su seguro servidor, Ángel Méndez Ortiz. Debo recordar que gracias a las redes sociales, este programa tiene acceso, todos se encuentran ahí publicados, es cuestión de buscarlos como tal en Twitter, Facebook, TikTok, Instagram y YouTube, añadiendo el @Poder y Leyes. Dicho esto, entramos en materia, por decirlo así,
Es una pequeña disertación, producto de una investigación llevada a fondo con la intención de que la ciudadanía en general y en principio todos aquellos que siguen este programa en particular sepan una circunstancia que estamos viviendo y la cual no puede ser achacada en ningún momento ni en ninguna forma a ningún gobierno previo a la nación venezolana o al reciente gobierno nuestro durante estos 25, 26 años del arribo del comandante Chávez y de nuestro presidente hoy en día, el señor Nicolás Maduro Moro como tal. Es una cuestión social, no es una cuestión verdaderamente de un gobierno, sino una cuestión de cultura. Y la cultura tiene una fuerza impresionante a la hora de reproducir sus propias cosas buenas, al igual que reproduce sus propias cosas malas como tal. Dicho esto, el tráfico humano, y arrancamos en forma con el tema del día de hoy. El tráfico humano, también conocido como la trata de personas, es una forma moderna de la esclavitud que envuelve el transporte ilegal de individuos por la fuerza o el engaño y con el propósito de trabajo, la explotación sexual o en actividades en las cuales otros se benefician financieramente. El tráfico humano es un problema global que afecta a personas de todas las edades, sin excepción. Se estima que aproximadamente 1 millón de personas son traficadas anualmente y que entre 20.000 a 50.000 de estas personas lo son hacia Estados Unidos, el cual es uno de los destinos mayores para las víctimas de la trata sexual. A pesar de que el tráfico humano es reconocido como un fenómeno internacional creciente y con una larga historia, y en este punto vamos a hacer referencia hacia el final de la primera parte del programa de hoy, de la Santa Josephine Bakhita, una patrona del Sudán en el África, y de las víctimas del tráfico humano. Una definición uniforme aún no ha sido adoptada internacionalmente. Las Naciones Unidas dividen el tráfico humano en 3 categorías: el sexual, el laboral y el de remoción de órganos, definiendo el tráfico humano como la inducción forzosa, el fraude o la coerción de una persona para comprometerla en el comercio sexual, en el albergarla, el transportarla o para obtener de ella servicios laborales o la remoción de sus órganos. Entonces fíjense las graves consecuencias que tiene el tráfico humano. Ninguna de ellas es a beneficio de las personas que se ven en circunstancias que las llevan, las obligan en alguna forma a tomar una decisión con las repercusiones que en su vida se presentan posteriormente en cuestión de un momento a otro, de una manera muy rápida, empiezan a padecer las consecuencias de este tipo de conducta y de tránsito y de trata y tráfico humano como tal. Existe un esquema como tal. Las investigaciones de los cuerpos de seguridad internacionales, está el Frente Interpol con esto, y todas las oficinas de seguridad del Estado en cada una de las naciones, cada una de ellas ha hecho investigaciones de cómo funciona este tipo de procedimientos totalmente ilegales como tal, ¿no? Se dice que el esquema del tráfico de personas es el siguiente: los traficantes humanos frecuentemente crean rutas transnacionales para el transporte de los migrantes, quienes son conducidos en condiciones de vida desfavorables para buscar los servicios de un contrabandista. La trata de humanos usualmente comienza en los países de origen, en donde los reclutantes buscan migrantes a través de varios medios, tales como Internet, agencias de empleo, los medios de comunicación y contactos locales como tal. Los intermediarios que reclutan dentro del país de origen comparten comúnmente el fondo cultural de los que migran. Esto ya implica directamente que las personas que han sido víctimas del tráfico humano, de la trata de personas en Venezuela, han estado relacionados con agencias dedicadas y con individuos que han tomado las iniciativas, aprovechándose de el desvalimiento de la persona en un momento dado, no teniendo potenciales para sustentarse,
y los atraen con tipo de promesa. Pero antes vamos a seguir con el protocolo de la información para que tengan mejor capacidad de discernirla en el momento que esto tenga lugar, en un momento de reflexión personal que los que siguen este programa podrán tener. Los migrantes ven los servicios del contrabandista como una oportunidad de salir de las condiciones de pobreza en sus países de origen hacia otros entornos más desarrollados y estables, debido a que tales circunstancias dificultan a las víctimas el obtener documentos legítimos para el viaje. Los contrabandistas les proveen pasaportes o visas fraudulentas y les advierten el evitar ser detectados por los agentes de control fronterizo, y los transportistas a su vez sostienen el proceso migratorio a través de varios modos de transporte, por tierra, aire y mar. La cuestión es así: se le presenta una situación a una persona, es atrapada, es captada a través de los medios antes mencionados por un individuo que anda buscando el hacerse de un dinero fácil y los conquista. Les ofrece villas y castillas, beneficios que no van a conseguir, etcétera, etcétera. Les dan una muela, como decimos en buen venezolano, les dan una charla que los desmoraliza más todavía, les hacen perder la confianza en los procesos que se están llevando a cabo para el bienestar de la sociedad venezolana, y algunos caen por ingenuos en este tipo de circunstancias. A pesar de que las víctimas frecuentemente dejan su país de origen y destino voluntariamente, la mayoría no sabe que están siendo verdaderamente reclutados por el modus operandi de la trata de personas. El modus operandi es una forma de que los criminales, los delincuentes, siempre tienen una forma de proceder como tal. Entonces había hecho mención de que los cuerpos de seguridad de cada nación, y Venezuela no es la excepción, hacemos estas investigaciones en la nación y vemos cómo funcionan todo ello, y luego se hace a nivel comparativo con otras naciones en particular. En cuanto a los que son reclutados, algunos pueden ser secuestrados inclusive o coaccionados, pero muchos son sobornados por falsas expectativas de oportunidades de trabajo, pasaportes o visas, y los transportistas involucrados en el tráfico de víctimas desde el país de origen son solamente compensados una vez que han llevado a los migrantes a responsables de recibirlos en el país de destino. Fíjese bien cómo opera el engranaje del reclutamiento de las personas que tienen necesidades, quién es el que lo va a transportar, a quién se los tiene que entregar para poder cobrar, valerse de las situaciones difíciles que pasan las personas para subsistir ellos mismos como tal. Ahí está evidentemente demostrado la carencia de principios éticos y morales de aquellos connacionales que se han dedicado a este tipo de circunstancias, a tratar de prometer todo lo bueno y no realizable a aquellas personas que se encuentran en necesidad de satisfacer sus necesidades en ese momento, y va de redundancia. Los documentos de migración, sean estos legítimos o fraudulentos, son retenidos por los traficantes. Luego de esto, las víctimas son frecuentemente sometidas al abuso físico y sexual, y muchos son forzados a laborar o entrar en la trata sexual para pagar sus deudas migratorias. O sea que desde el momento que las personas caen en este tipo de redes, ya están a merced de la decisión de aquellos que forman las bandas de los traficantes y de los tratantes humanos. Desafortunadamente, la causa del tráfico humano surge de circunstancias adversas en los países de origen, incluyendo la pobreza, la falta de oportunidades de empleo, entre otros, y otro factor causal es la globalización, la cual ha catapultado a los países en desarrollo hacia el mercado global, incrementando el estándar de vida y contribuyendo en general al crecimiento de la economía mundial. Entonces fíjense cómo se concatenan las circunstancias, no es un factor aislado en un solo sitio, sino que hay toda una cadena previamente establecida, y esto de la globalización, que ayuda a otros países a alcanzar otros estándares de vida,
son como un incentivo para que esto exista como tal. O sea que hay una corresponsabilidad social en todos estos factores, no pudiendo ser juzgado ningún gobierno, repito, por este tipo de circunstancias como tal. Desafortunadamente, la globalización ha quedado demostrada con lo que acabo de comentar, es una espada de doble filo en cuanto ha moldeado al mercado mundial para el transporte de migrantes ilegales y permitiendo a las organizaciones criminales expandir sus redes y crear rutas transnacionales que facilitan el transporte de los migrantes. Es decir, hay toda una infraestructura organizada para llevar a cabo este tipo de búsqueda de facilidades de ingreso sin considerar las características y las necesidades que tiene un ser humano en un momento dado y sin considerar ni tener ningún factor de sensibilidad acerca de estas circunstancias como tal. Ahora entramos en el tema de los tipos de explotación, una que otra, a cual más grave, según lo podrán interpretar mis seguidores y leales de siempre. La forma más prevalente del tráfico humano que resulta en servidumbre es la recluta y el transporte de gente hacia la industria sexual internacional. Recientemente, no tan recientemente, hacia finales del año pasado, hubo una película, el avance de una película, mejor dicho, en que inclusive las jóvenes de Estados Unidos eran reclutadas en la misma forma, pero no eran jóvenes de una extracción biopsicosocial carente de medios como tales, sino eran jóvenes que ya en mayoría tenían una capacitación profesional como tal, pero no obstante se ofrecían para incurrir en el tráfico sexual en otras naciones como tales. Específicamente las naciones más avanzadas son las que inducen este tipo de comportamiento que es indigno a la larga de la persona que cae en esta circunstancia, sea esta coercionada, sea esta forzada, sea esta voluntaria para ofrecerte este tipo de comercio como tales, y la continuidad de esta circunstancia ocasiona una serie de problemas en toda la sociedad donde se presenta. La esclavitud sexual incluye a ambos, varones y hembras, adultos y niños, y constituyen 58% de todas las actividades del tráfico como tal, lo cual consiste en diferentes tipos de servidumbre, incluyendo la prostitución, la pornografía forzada y los círculos del sexo infantil, y ocupaciones relacionadas con el sexo, tales como el modelaje y el baile nudista. Es decir, que detrás de todo esto hay una serie de circunstancias que tienen mayor profundidad, pero todas forman como un embudo para que se presente la trata humana, el tráfico humano como tal. Volviendo al tema, la prostitución forzada es una forma muy antigua de esclavitud y la recluta para este estilo de vida frecuentemente es un negocio altamente lucrativo para los proveedores de la trata sexual. Las víctimas de la esclavitud sexual son frecuentemente manipuladas, haciéndolas creer que están siendo reubicadas para trabajar en formas legítimas de empleo. Aquellas que entran en la industria sexual como prostitutas están expuestas a condiciones inhumanas y potencialmente fatales, especialmente en la prevalencia del SIDA y del VIH existente todavía en la sociedad. Referente a estas dos palabras, SIDA y VIH, recientemente pude ver a través de la noticia, de donde uno obtiene ciertos tipos de informaciones para esto y las complemento con otros estudios a nivel de sociología y antropología y a nivel de psicología inclusive, del por qué suceden este tipo de circunstancias. Y decía que en el interior, en el estado Carabobo, se habían presentado una oleada amplísima con este padecimiento fatal del SIDA y el VIH como tal. Es decir, hay que tener extremo cuidado a la hora de plantearse el deseo o la necesidad de mantener una relación de pareja, sea esta heterosexual, sea esta homosexual como tal, sin saber verdaderamente previamente qué tipo de experiencias estas personas han tenido respecto específicamente de la sexualidad como tal.
Y ahora viene la parte más grave y la parte más penosa, la parte más dolorosa, que son los niños como tal. Los niños son frecuentemente vendidos, enviados a áreas con la promesa de una vida mejor, pero en vez encuentran varias formas de explotación. Otros niños son traficados, frecuentemente forzados a trabajar en pequeños empleos, en el entretenimiento, en la mendicidad y en la industria sexual. Algunos son, en algunas naciones, para el servicio militar, reclutados a edades muy tempranas, y otros son sometidos a trasplantes disculpen, de órganos de manera involuntaria como tal. Entonces fíjense todo lo que abarca el tema del tráfico sexual. No se puede tratar a la ligera un tema que tiene tantas vertientes y todas ellas conducen a un fin en particular, que es el beneficio de aquellas personas carentes de escrúpulos que lo que buscan es el obtener medios de ingreso de la forma menos adecuada como tal, perjudicando al ser humano, perjudicando a la humanidad como tal. No obstante, es importante la parte que vamos a entrar ahora, que es la respuesta legal. A pesar de que el tráfico humano no es nuevo, disculpen, los esfuerzos concernientes para cortar específicamente esta trata no surgieron sino hasta mediados de 1990. Es decir, que a sabiendas de que este tipo de circunstancias existían, no hubo un interés organizativo en ningún momento para empezar a buscar las soluciones, sino que tardíamente llegaron hace 35 años, que tomaron conciencia de las connotaciones graves que para la evolución de cualquier sociedad este tipo de tráfico humano, de trata humana tiene. Ahí surge también la conciencia pública sobre el tema. En 1990 empezó a hablarse de este tipo de circunstancias. El primer paso para erradicar este problema era el convencer primero a múltiples sectores que la trata de humanos es un problema que concierne a la intervención gubernamental. A medida que la retórica antitráfico ganó significado, los esfuerzos cruzaron las líneas ideológicas y políticas, reconociéndose en ese momento la inadecuación de las leyes existentes. Es decir, hay legislaciones en las naciones que en mayor o menor grado se aproximan a la penalidad que debe aplicarse para este tipo de comerciantes como tal, en la trata de personas, en el tráfico humano. Pero no hay leyes específicas en un momento dado, y ahí fue donde tomaron los estados y las naciones el interés de trabajar en conjunto para implementarlas, legislarlas, a ver cómo se hacía para poder tener un freno a este tipo de circunstancias. Si hace unos instantes yo mencionaba que se estima de que hay 1 millón de personas que son traficadas anualmente, se darán cuenta ustedes de cómo se ha abordado el tema, que todavía no ha logrado encontrarse una solución para, de manera permanente, erradicar este tipo de tránsito. Se han elaborado actas para la protección de víctimas de tráfico, siendo la primera meta el proveer protección y asistencia a ella para estimular la respuesta internacional en la elaboración de programas antitrata y las legislaciones. Esta acta que mencioné antes, protección de las víctimas de tráfico, tiene un objetivo que busca combatir exitosamente el tráfico humano y lo hace empleando una estrategia triple. Vamos a desarrollar el proceso legal, seguido por la protección de las víctimas y la prevención de este tipo de circunstancias para tratar de contener este tipo de problemas de tan graves consecuencias para las sociedades en tal. En el año 2000, las Naciones Unidas establecieron un protocolo para prevenir, suprimir y castigar el tráfico humano, especialmente de las víctimas más sensibles a este tipo de comercio ilegal, especialmente el de las mujeres y de los niños. En esta reunión del tráfico de las Naciones Unidas del año 2000 participaron todas las naciones,
y se establecieron tratados entre ellas para ver cómo se aportaba y cómo se hacía para tratar de combatir a este tipo de delito. Ahí se proveyó una definición comúnmente aceptada para el trabajo y un llamado a los países para la promulgación de leyes para combatir la práctica, asistir a las víctimas y para promover la coordinación y la cooperación entre los países como tal. La Oficina Antidrogas y Crimen, que es un brazo de las Naciones Unidas, que monitorean e implementan las políticas concernientes al tráfico humano y es la que diseña el programa global contra el tráfico de seres humanos. Venezuela ha suscrito este tipo de programas como tal. Venezuela ha estado a la vanguardia en integrarse en todo lo que conlleve a proveer un bienestar para la sociedad mundial en general como tal. Naturalmente, las cosas empiezan por casa, entonces debemos empezar a proteger a todos nuestros connacionales de este tipo de comercio ilegal, de este tipo de delito. Otra importante agencia internacional con responsabilidad en esta área es la Interpol, cuyas miras son el proveer asistencia a todas las agencias nacionales de la justicia criminal. En Venezuela tenemos al CICPC, que es un cuerpo del cual yo estoy sumamente orgulloso porque estamos al día en todo lo que es el tipo de investigaciones criminalísticas para combatir todo tipo de delitos como tal e incrementar la conciencia sobre el tema. Otras organizaciones globales involucradas incluyen a la Organización Internacional del Trabajo y a la de Migración como tal. Y para concluir la primera parte del programa, había prometido hablarles a ustedes de Santa Josefina de Bakhita. Será considerado a esta víctima del tráfico y de la esclavitud sexual y del tráfico ilegal de personas, de la trata humana, y se le consideró que debía ser patrona entre los santos de la Iglesia Católica y Romana, y fue beatificada el 17 de mayo de 1992 por el Papa Juan Pablo II, quien nos visitó en 2 oportunidades en el país, año 85 y año 95 como tal. Y posteriormente fue canonizada por el mismo Papa Juan Pablo II el 1 de octubre del año 2000. Y es aquí una de las cosas más dramáticas a las que se enfrentan las personas que, tratando de buscar una mejor solución de vida, en vez de buscarla en la nación de origen, se someten a este tipo de circunstancias bajo el engaño o las falsas ilusiones de que no hay oportunidades en su país de origen como tal. Esta joven sobrevivió al secuestro y a la esclavitud. Su vida fue alterada para siempre cuando fue secuestrada cuando niña a los 8 años de edad y esclavizada por los traficantes árabes. La aterrorizada niña fue comprada y vendida varias veces. En los meses siguientes, forzada a caminar cientos de kilómetros hasta el mercado de esclavos en Al-Ubaid, en una región de Arabia. En la siguiente década de esclavitud, Josefina fue pasada de un dueño a otro, comprada y vendida tantas veces que olvidó su nombre de nacimiento. En algún momento de su esclavitud se le llamó Bakhita, que paradójicamente significa afortunada en árabe. Uno de sus primeros captores la forzó a la servidumbre, entre otras cosas, como castigo a su incompetencia. Fue golpeada tan severamente y quedó incapacitada por un mes, siendo nuevamente vendida una vez recuperada de la paliza que se le dio. Otro dueño, un general turco, dio a Josefina, a su esposa, quien la golpeaba diariamente. Ella y otras mujeres esclavas fueron forzadas a sufrir una práctica tradicional sudanesa, hoy en vida, hoy vigente, que las dejó permanentemente cicatrizadas. 114 cortes en su piel y frotadas con sal y harina. Exclama Josefina,
en un momento dado de su vida, pensé que me moría. En especial, cuando la sal era derramada en las heridas. Fue un milagro de Dios el que no haya muerto. Él me ha destinado para cosas mejores. Sus últimas palabras fueron, antes de fallecer, y tras ver una aparición, así está registrado, de la Virgen, exclamó: líbrame de las cadenas, son pesadas. Amén. Con esto entramos en la primera parte del receso del programa para retomar las partes faltantes. Gracias por la atención prestada. Y de nuevo retomando el tema, me imagino que habrá causado cierta impresión lo que mencioné en la parte final de la parte anterior del programa, de la parte primera, acerca de la crueldad que puede existir en un ser humano, de la crueldad que puede padecer una criatura, que inclusive avanzando en la investigación de este personaje histórico, la familia de ella tenía cierta posición en Sudán. Sudán es uno de los países del África. Y el tío de ella era un jefe tribal como tal, un patriarca típico del África como tal. No obstante, por algo o por alguna circunstancia, esa niña fue secuestrada y padeció y sufrió todos los malestares. Dios ciertamente se apiadó de ella. Diplomáticos italianos la acogieron, la cuidaron, y ella hizo vida en un convento en Italia como tal. O sea que ante tanta maldad, ante tanta indiferencia del sufrimiento, existe gente que tiene principios morales y éticos para asistir a este tipo de víctimas en un momento dado. Y ahora vamos a entrar en la segunda parte del programa respecto a los aspectos legales del tráfico humano como tal. El tráfico humano como crimen organizado. Ya dimos ciertas luces en la primera parte del programa de cómo esto funciona. La trata de personas es una actividad criminal altamente estructurada y organizada. Las empresas criminales necesitan transportar una gran cantidad de migrantes sobre largas distancias y tener un plan muy bien organizado para ejecutar las varias etapas del crimen, además de disponer de una cantidad de dinero importante para tales empresas. Los traficantes humanos han desarrollado una industria multibillonaria. Hago énfasis en la pronunciación porque no es millonaria, sino es billonaria, para explotar a aquellos forzados o deseosos de emigrar. Por esta razón, el tráfico de migrantes ha sido incrementadamente reconocido como una forma de crimen organizado. Las redes de tráfico pueden incluir desde unos grupos criminales espontáneos y poco estrechamente asociados entre ellos, hasta grupos criminales grandes y organizados para actuar concertadamente como tal. El tráfico humano es una actividad criminal lucrativa, promocionada como el tercer negocio más beneficioso para el crimen organizado, luego del de drogas y el tráfico de armas, en un estimado de 32 billones de dólares al año. De hecho, el tráfico de drogas junto a la trata de personas están frecuentemente entrelazados, empleando a los mismos actores y unas rutas dentro de un país. El tráfico de migrantes es una de las empresas de más rápidos crecimientos. Los traficantes recurren a otras actividades ilícitas para legitimar sus procedimientos, tales como el lavado de dinero, obtenido no solamente del tráfico humano, de la trata de personas, sino también del trabajo forzado, las industrias sexuales y las de la droga. Para proteger sus inversiones, los traficantes usan amenazas terroríficas como medio de control sobre sus víctimas y demostrando poder a través de la amenaza de deportación, el apoderamiento de los documentos de viaje
o la violencia en contra de los migrantes o de los miembros de su familia permanecientes en los países de origen. Entonces, fíjese todo lo que significa, todo lo que produce una necesidad de supervivencia en un momento dado del ser humano. Y este tipo de tráfico no solamente que ayuda a la supervivencia de ese ser humano que está padeciendo esas circunstancias, sino que lo destina directamente a finalizar su vida en este tipo de circunstancias como tal. Prevención y control del tráfico humano. La trata de personas es un crimen transnacional que requiere la cooperación entre naciones. Los Estados Unidos, por ser el país de mayor recepción de migrantes involuntarios y a la vez el de mayor consumo de drogas, asumieron el liderazgo para promover la cooperación internacional. El Acta para la Protección de las Víctimas de Tráfico provee asistencia a los gobiernos foráneos, facilitando la redacción de las leyes antitráfico, el fortalecimiento de las investigaciones y el juzgamiento de los ofensores. En algún momento Estados Unidos, quien se ha autoproclamado como el policía del mundo, el que debe regir el mundo, no ha atendido debidamente el problema de las drogas en su nación. Ha tratado, sí, pero hasta ahora no ha mantenido el control de esas circunstancias como tal. Entonces ellos acuden a soluciones y a manifestaciones simplistas, a un juego psicológico llamado y ampliamente conocido por todos los profesionales de la psicología y de la psiquiatría, si no fuera por ti. Es decir, que ellos buscan a quien achacarle el problema que tienen, el problema enorme que tienen en esa nación referente al consumo de drogas como tal, y andan buscando fácilmente a ver a quién le van a achacar, a quién le van a endilgar la culpabilidad del consumo que ellos tienen en esa nación. Yo hasta el momento no he estado en conocimiento de ningún programa de prevención de drogas que Estados Unidos haya manifestado para el beneficio y el bienestar de su propia ciudadanía como tal. Entonces se ven formas improvisadas, buscando chivos expiatorios, como se dice, a ver quién le achacan la culpa de lo que está padeciendo en su propia casa, en su propia nación como tal. Y desafortunadamente han orientado esas campañas hacia un país que está en plena evolución y en pleno desarrollo y en pleno servicio de la población del país, para hacerlos surgir a que tengan la vida a través de la debida formación y que cumplan sus aspiraciones en la nación venezolana que los vio nacer como tal. Entonces, como dice un antiquísimo refrán, ellos ven la viga de paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga de metal en el ojo de ellos. Entonces, esto tiene que ser revisado. Aquí en Venezuela no tenemos tontos, aquí no hay retrasados mentales, aquí tenemos un gobierno y tenemos un equipo de asesores con altas capacidades intelectuales para poder combatir ese tipo de noticias nefastas de querer achacarnos a nosotros, Venezuela, la culpabilidad de los que ellos no han podido solucionar en su nación norteamericana como tal. Sí, en Estados Unidos se elaboró un acta para la protección de las víctimas de tráfico, que provee asistencia a los gobiernos foráneos, facilitando la redacción de las leyes antitráfico, el fortalecimiento de las investigaciones y el juzgamiento posterior de los ofensores. Los países de origen, tránsito y destino de las víctimas de esta trata son alentados para adoptar los estándares mínimos del antitráfico, y esto consiste en la prohibición de las formas más severas del mismo, prescribiendo sanciones proporcionales al acto y efectuando un efecto concertado para combatir el tráfico organizado.
Según Estados Unidos, los gobiernos extranjeros han de mantener un esfuerzo sostenido para cooperar con la comunidad internacional, asistiendo en el enjuiciamiento de los traficantes y proteger a las víctimas del tráfico. Si los gobiernos fallan en encontrar los estándares mínimos o fallan en los pasos para hacerlo, los Estados Unidos pudieran cesar la asistencia financiera más allá de la asistencia humanitaria y la relacionada con la trata. Adicionalmente, estos países encontrarían oposición de Estados Unidos para obtener apoyo de las instituciones financieras tales como el Banco Mundial y el Fondo Financiero Internacional. Es decir, si a mí no me gustan las formas que tú estás empleando en tu país para combatir este tipo de crimen organizado, yo te voy a boicotear a ti en la forma que sea posible todas las ayudas que tú pudieras llegar a tener en un momento dado de carácter económico para las inversiones necesarias en la producción del país como tal. Entonces se habrán dado cuenta con esta breve narrativa, sin entrar en profundidades conocidas, de cómo funcionan este tipo de circunstancias a nivel mundial. Inclusive el Departamento de Estado de los Estados Unidos supervisa anualmente los esfuerzos antitráfico en el reporte de trata de personas y en los países considerados de tener un problema significativo de este tipo de delito. Sí, ciertamente en Venezuela culturalmente se ha transmitido el ciclo de la pobreza. Quienes están engendrando o quienes están pariendo en este país lo hacen antes de estar debidamente capacitados y formados para asumir las responsabilidades de la formación de pareja y de la crianza de los niños que pudieran eventualmente salir de esa unión como tal. Entonces estamos en un momento dado y tenemos misiones destinadas a la formación para la juventud del país y de una manera de controlar esa difícil barrera cultural que conduce a la reproducción de la pobreza año tras año. Pero en Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, el país para querer, tenemos leyes. Hemos evolucionado. A este programa he traído expertas, como la presencia que tuvimos en un momento de la juez Saida Páez, juez penal de 29 años de experiencia en este tipo y otro tipo de delito, y con la que consulté acerca de la importancia de la divulgación de estos temas como tal, para que se sepa que en Venezuela tenemos leyes, y esto va de advertencia a aquellos que osen atentar con el bienestar de la ciudadanía venezolana como tal. El Código Penal de Venezuela, aún vigente el de 64, con reformas posteriores y siendo la última parcial publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 5768 del 13 de abril del 2005, respecto a su aplicación, dice: artículo 1. Los hechos punibles se dividen en delitos y faltas. Ambos deben estar expresamente previstos como punibles en las leyes venezolanas. Artículo 3. Todo el que los cometa en nuestro espacio geográfico será penado con arreglo a nuestras leyes. Artículo 4. Están sujetos a enjuiciamiento en Venezuela y castigados conforme a nuestra ley penal. Y de este artículo siguen, en el punto 9, los venezolanos extranjeros venidos a la República que en alta mar cometan delitos de los que el derecho internacional califica de atroces y contra la humanidad. Esto es una advertencia para aquellos extranjeros que empiezan a explotar a las necesidades de una persona nacida en este bello país. En el punto 10, los venezolanos que dentro o fuera de la República tomen parte en la trata de esclavos. Ahí comenzamos la breve disertación en la parte primera del programa de hoy. En el capítulo 3 de los delitos contra la libertad individual, antes de adelantarme en esto, las partes faltantes, ya estamos a punto de terminarlo, se concatenan todo lo que he hecho mención con
el delito de trata de personas o de tráfico humano como tal. Es decir, pueden ser aplicados perfectamente los que voy a dar la lectura en continuación. Artículo 173. Cualquiera que reduzca la esclavitud a alguna persona o la someta a una condición análoga, la trata humana, el tráfico humano, será castigado con presidio de 6 a 12 años. En igual pena incurrirán los que intervienen en la trata de esclavos junto a él o junto a ella. Capítulo 6 del encubrimiento, es decir, el que trate de mantener oculto este tipo de circunstancias en Venezuela, el país para querer, va a padecer lo que a continuación se le dará lectura. Artículo 254. Serán castigados con prisión de 1 a 5 años los que después de cometido un delito penado con presidio de prisión ayuden, sin embargo, a asegurar su provecho o a eludir las averiguaciones de la autoridad. Entonces, fíjense cómo son las cosas. No solamente es la trata per se, no solamente es las circunstancias de las personas en un momento dado que busquen una forma fácil de subsistencia y expedita para ello, en vez de esforzarse en capacitarse para trabajar, que es lo correcto, sino que optan por la solución facilista y se hacen víctimas fáciles de este tipo de delincuentes internacionales. Se habla del secuestro y nadie puede oponerse a las investigaciones de la autoridad, so pena de incurrir las penas antes mencionadas para cada artículo en particular. Artículo 460. Quien haya secuestrado a una persona para obtener dinero a favor del culpable o de otro que éste indique, aun cuando no consiga su intento, será castigado en prisión de 20 a 30 años. Es decir, que aquí tenemos leyes en Venezuela y que ellas deben divulgarse a otras naciones para que sepan los avances que nosotros tenemos en la trata del delito en nuestro bello país. Quienes utilicen cualquier medio para planificar, incurrir, propiciar, participar, dirigir, ejecutar, colaborar, amparar, proteger o ejercer autoría intelectual, autoría material que permite, facilite o realice el cautiverio, que oculten y mantengan rehenes, que hagan posible el secuestro, extorsión y cobro de rescate, que obtengan un enriquecimiento producto del secuestro de personas por el canje de estas por bienes o materiales, sufrirán pena de prisión no menor de 15 años ni mayor de 25, aún no consumado el tráfico. Para que vean lo avanzados que estamos nosotros para poder combatir este tipo de circunstancias. Pero en vez de combatir, hay que optar por la prevención, hay que optar por la divulgación de este tipo de temas a nivel nacional. Y esto debe ser dado desde muy temprana edad, en todos los sitios donde se ejerzan funciones educativas, tanto privadas como públicas en nuestra nación. Y terminando el programa de hoy, quedan por mencionarse el parágrafo primero y el parágrafo segundo relacionados con el artículo 460 y con todos los detalles que acabo de terminar de explicar. Los cooperadores inmediatos y facilitadores de 8 a 14 años de prisión. Igualmente, los actos de acción o omisión que facilite o permita estos delitos de secuestro, extorsión y cobro de rescate. Parágrafo segundo. La pena del delito previsto se elevará en 1/3 cuando se realice contra niños, niñas y adolescentes, ancianos, personas enfermas y sus vidas amenazadas, o cuando la víctima sea sometida a violencia, tortura, maltrato físico y psicológico. Si la persona secuestrada muere durante este cautiverio o a consecuencia del delito del tráfico humano o de la trata de personas, se le aplicará la pena máxima. Dicho esto, este es un programa que deberá conllevar a reflexiones por aquellos que me han distinguido con su atención.
Dicho esto, se habrán dado cuenta que las investigaciones que llevan a cabo los cuerpos de seguridad del Estado, el Ministerio Público, la Fiscalía y los organismos judiciales posteriormente, tras la fase de la acumulación de las pruebas de las investigaciones, aquí nadie puede promover el tráfico humano, no debería hacerlo, ni puede incurrir en este tipo de circunstancias. Así que llega un momento de reflexión en que cada quien explore en su mente por qué están pasando este tipo de cosas, y cuidado con resbalarme, porque yo sé que en Venezuela existen leyes de esta naturaleza que deben ser comparadas disculpen, con otras leyes en otras naciones como tal, para que vean que aquí en Venezuela sí hay leyes como tal. Nuestro país no es un país de narcotraficantes, nuestro país no es un país que fomente ese tipo de delitos como tal, y es una ofensa calificar a la máxima dirección de esta nación, y es una ofensa calificar a los cuerpos de seguridad del Estado, es una ofensa calificar a nuestras dignas Fuerzas Armadas del país como personas que propiciamos este tipo de delito a nivel mundial. Quiero haber sido bastante claro y de la posición que yo ocupo ante este tipo de problemáticas, y exijo el respeto para todos los mencionados en todos los sitios en que ellos se desenvuelven, porque son personas que son nuestros connacionales, que se preocupan por servir al país cotidianamente, que heredamos circunstancias de gobiernos anteriores, pero que tenemos 26 años en pleno avance y progreso para atender todo tipo de necesidades que el pueblo de esta belleza de nación, Venezuela, el país para querer, le podrán ser satisfechas de manera inmediata, en el presente y en el futuro. Con esto debo dar nuevamente las gracias a Somos Asamblea Radio, al programa que he transmitido por este link tan importante, seno.fm/Somos Asamblea Radio, y una vez enormes agradecimientos a los señores y señoras respectivamente que conforman idóneamente la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en las figuras de su presidente y diputado Jorge Rodríguez, primer vicepresidente y diputado Pedro Infante, segunda vicepresidenta y diputada América Pérez, secretaria María Alejandra Hernández, subsecretario José Omar Molina, y naturalmente en la dirección de la Oficina de Participación Ciudadana, a su digno director y representante, el señor licenciado José Perales. En la producción y conducción de este espacio, Venezuela, un país para querer, que les habla su seguro servidor, Ángel Méndez Ortiz, un venezolano celoso de todo lo que ocurra en este país. Sobradas razones tengo para hacerlo. El equipo que nos acompaña este día a día en esta tarea, en todos los programas que aquí se difunden, señoras y señores respectivamente, también debo darles siempre mi agradecimiento y la lealtad y a la cooperación que han dado para la emisión de todos los programas que aquí salen y todos los problemas que en mayor o menor grado se ventilan acá, siempre con la intención de buscar la solución lo más inmediatamente posible a aquellos que pudieran ser prioritarios en un momento dado. Me refiero a los asistentes de producción, señoras Nayeli Pérez y Alinda Castillo, a nuestros compañeros fraternos de radio, a los operadores Miguel Herrera y Chale Bompar, al apoyo técnico, esas bellas damas que son las señoras Betsy Peña y Norma Castillo, en la fotografía y video al compañero y hermano Gaspar Pinto, y en nuestras redes sociales, a cargo de la difusión de estos programas, los señores Francis Silva y Alinda Castillo, la señora respectivamente. Podemos ser seguidos, recuerdo una vez más para finalizar el programa de hoy, por Twitter, Facebook, TikTok, Instagram y YouTube, añadiendo @Poder y Leyes. Sin más por el momento, tengo unos programas preparados. Hay una dama que está interesada en hablar acerca de la xenofobia,
Ya ella está haciendo su investigación por su parte y ya yo adelanté la mía. Vamos a ensamblarla a ver cuándo puedo presentarla a través de esta cámara y de este programa ante ustedes. Y también hablé con el ciudadano director de la Biblioteca Nacional, licenciado Jorge Berrueta, para que en cualquier momento que él tenga algún tema de interés, de importancia, como es nuestra historia, porque él es historiador, y uno de los historiadores, uno de los investigadores más diligentes y capaces que he conocido en mi vida paralela de investigador, siendo yo un ratón de la biblioteca, donde he aprendido cantidades de cosas y las he podido venir compartiendo con ustedes cotidianamente. Entonces están programados ellos para cualquier momento en el futuro. Tengo programados ya otros temas por estarme desenvolviendo en este momento en un curso en la Escuela de Derechos Humanos, y son temas de alto interés nacional también para la protección de nuestra sociedad, lo que se está difundiendo ahí y lo que hemos aprendido ahí en estos momentos dados. Sin más por los momentos, deseándoles el buen provecho, reciban los abrazos y los afectos y respetos contractuales. Los quiero bien, los quiero mucho y los quiero siempre, a todos mis seguidores y a todas las personas que puedan alcanzar a ver este programa en un momento dado. Que Dios me los guarde. Buen provecho. Hasta la próxima.